En cada generación, el destino selecciona a unos pocos hombres cuya suerte es trascender la mortalidad y alcanzar la gloria eterna. Entre esos pocos nombres grabados para siempre en la historia de la humanidad, se alza Leónidas de Esparta, un rey cuyo acto de valor y sacrificio resuena a lo largo de los siglos. En el paso de las Termópilas, donde las montañas se encuentran con un mar inquieto, Leónidas condujo a sus 300 guerreros a una batalla condenada desde el principio, pero recordada para siempre por una valentía sin igual y una resolución inquebrantable ante una fuerza abrumadoramente superior. Prepárate para descubrir la historia del líder y guerrero más famoso de Esparta y el camino que lo llevó a encontrar la gloria en el campo de batalla. Leónidas nació bajo circunstancias excepcionales, marcadas por profecías y presagios que señalaban con claridad un gran destino y un papel crucial en la historia de Esparta y de Grecia. Como miembro de la noble dinastía Ágiada, una de las dos familias reales que tradicionalmente componían la diarquía espartana, creció en un entorno de intensa responsabilidad y expectativa. Desde el principio, los ojos de sacerdotes, nobles y del propio pueblo espartano estaban fijos en él, atentos a signos que pudieran confirmar las antiguas predicciones del oráculo de Delfos, según las cuales un descendiente del rey Anaxándridas II desempeñaría un papel decisivo en la protección y supervivencia de Grecia frente a una amenaza abrumadora. Diversos mitos y leyendas rodean el nacimiento de Leónidas, enriqueciendo su figura con un carácter casi divino. Se dice que la noche de su nacimiento se observaron extraños fenómenos celestes en el cielo, como si los dioses mismos anunciaran la llegada de un futuro héroe. Profetas y videntes declararon que el recién nacido contaba con el favor de los dioses, destinado a realizar hazañas extraordinarias y heroicas. Estas historias, ampliamente difundidas entre el pueblo, sirvieron para cultivar en torno a Leónidas un aura de respeto y admiración, creando grandes expectativas sobre su vida y su porvenir. En su infancia y juventud, Leónidas recibió influencias decisivas de su familia y de la dinámica política de Esparta. Hijo del rey Anaxándridas II, fue criado en el ámbito real, donde las cuestiones de poder, honor y responsabilidad se debatían y enfatizaban con frecuencia. Además, su formación estuvo profundamente marcada por la rigurosa educación espartana, la agogé, donde aprendió desde temprano la importancia del valor, la disciplina y el liderazgo. Guiado por mentores y parientes cercanos, especialmente su hermano Cleómenes, que también reinó antes que él, Leónidas desarrolló una clara conciencia del papel que le correspondía desempeñar y de las expectativas que su pueblo depositaba en él. Desde los 7 años, Leónidas ingresó en la agogé, donde fue sometido a un régimen riguroso de entrenamiento físico y mental destinado a forjar a los muchachos como ciudadanos espartanos excepcionales. A los jóvenes se les enseñaba a soportar el dolor, el frío, el hambre y el agotamiento extremo, fortaleciendo no solo el cuerpo, sino también el espíritu. El entrenamiento incluía carreras interminables, combate cuerpo a cuerpo, supervivencia en condiciones duras y ejercicios estratégicos. La instrucción en la agogé también priorizaba el desarrollo de la camaradería y la lealtad entre los jóvenes, creando una hermandad unida por el honor y el valor. Desde muy temprana edad, Leónidas destacó entre sus compañeros por sus excepcionales dotes marciales y su liderazgo natural. Los instructores y mentores comentaban a menudo su capacidad para inspirar y mandar, señalando su firme determinación y su espíritu inquebrantable ante desafíos que desalentaban incluso a los más resistentes. La intensa presión del adiestramiento militar y las altas expectativas de la sociedad espartana moldearon profundamente el carácter de Leónidas, convirtiéndolo en un hombre de pocas palabras pero de acción decisiva, conocido por su calma en momentos de gran tensión y su compromiso absoluto con los ideales espartanos. Esta formación no solo lo preparó para liderar en batalla, sino que también le inculcó fundamentos éticos y morales. Un paso fundamental en el camino de Leónidas fue su matrimonio con Gorgo, hija del entonces rey Cleómenes I. Gorgo, reconocida no solo por su belleza, sino
sobre todo por su excepcional inteligencia y sagacidad política. Era admirada por su singular habilidad para moverse por los complejos pasillos del poder espartano. Desde joven impresionó por su discernimiento, siendo incluso mencionada por historiadores antiguos por su participación activa en los asuntos de Estado durante su infancia. El matrimonio entre Leónidas y Gorgo fue consanguíneo, dado que el rey Cleómenes era medio hermano de Leónidas y no tenía heredero varón. Por ello, para preservar el poder de la dinastía Ágiada, se concertó la unión entre Leónidas y su sobrina. Gorgo solía aconsejar a Leónidas con una franqueza poco común, destacando entre las mujeres de su tiempo por la libertad con que expresaba opiniones sobre asuntos militares y políticos. Su voz, respetada y escuchada, ayudó a Leónidas a tomar decisiones prudentes y pragmáticas en momentos críticos previos a grandes batallas y conflictos. Más que una mera alianza política, la unión de Leónidas y Gorgo estuvo marcada por una profunda sintonía y admiración mutua. Mientras Leónidas lideraba en el campo de batalla, Gorgo se erguía como un baluarte de fuerza y sabiduría en Esparta, garantizando la estabilidad interna y sosteniendo la moral de la ciudad-estado. Su influencia trascendió los límites convencionales de su papel, convirtiéndola en una de las figuras más notables de la historia espartana y complementando a la perfección el liderazgo valiente y resuelto de su esposo. El ascenso de Leónidas al trono espartano se produjo en circunstancias particularmente dramáticas. Tras la inesperada muerte de su medio hermano Cleómenes I, presa de una locura que acabó por costarle la vida, se abrió un vacío de poder que debía llenarse con rapidez para evitar la inestabilidad. Inicialmente, el trono podría haber recaído en su medio hermano mayor, Dorieo, un hombre carismático y ambicioso. Sin embargo, Dorieo renunció a su pretensión al trono, prefiriendo aventurarse en expediciones colonizadoras más allá de las fronteras de Esparta. Estos acontecimientos imprevisibles situaron a Leónidas, hasta entonces no destinado a reinar, directamente en el centro del poder. Sus anteriores proezas como guerrero, su reputación intachable y el respeto que se había ganado entre sus pares fueron cruciales para que su transición al poder fuera ampliamente aceptada y celebrada. Al acceder al trono, Leónidas se distinguió pronto por su capacidad para unir a las facciones internas de Esparta, consolidando su poder mediante una combinación singular de habilidad diplomática y autoridad militar. El ejército espartano y el pueblo vieron en él a un líder nato y a la encarnación perfecta de los valores marciales de la ciudad. Durante el reinado de Leónidas, la amenaza persa bajo el rey Darío primero se volvió cada vez más evidente y amenazadora. El vasto y poderoso imperio persa se expandía con rapidez, engullendo reinos y ciudades-estado y amenazando la libertad de las poleis griegas. Darío estaba decidido a castigar a Atenas y a Eretria por apoyar la revuelta jónica contra el dominio persa. Esta tensión culminó en la histórica batalla de Maratón en el año 490 a.C., cuando las tropas persas desembarcaron en la llanura de Maratón, a pocos kilómetros de Atenas. Al reconocer la gravedad inminente de la situación, Atenas solicitó apoyo inmediato a Esparta, célebre por su invencible ejército. Pese a la urgencia, Esparta se regía por una tradición religiosa que prohibía que sus ejércitos marcharan antes de la luna llena durante el sagrado festival de las Carneas. Leónidas, ya un líder respetado e influyente, participó activamente en las intensas deliberaciones sobre la situación. Aunque comprendía profundamente el valor de las tradiciones espartanas, abogó con firmeza por una respuesta militar rápida y decisiva, buscando conciliar el deber religioso con la urgencia militar. Sin embargo, incluso ante sus esfuerzos, el Consejo de Ancianos, conocido como la Jerusía, sostuvo la tradición, impidiendo que los espartanos marcharan antes del fin de las Carneas. Los guerreros espartanos llegaron demasiado tarde para la batalla, sin poder participar directamente en la batalla de Maratón. A su llegada, encontraron a los atenienses ya victoriosos, tras haber obtenido un triunfo sorprendente y heroico sobre fuerzas persas numéricamente superiores.
Leónidas no pudo evitar sentir una profunda decepción por haber perdido la oportunidad de combatir directamente en Maratón. La gloria de aquella victoria perteneció exclusivamente a sus rivales atenienses, algo que no pasó inadvertido para él ni para los orgullosos ciudadanos de Esparta. Pero la historia le reservaría otra ocasión, una nueva oportunidad para enfrentarse directamente a los temibles persas en el campo de batalla, y esta vez grabar su nombre para siempre entre los más grandes héroes de Grecia. Tras la legendaria batalla de Maratón, en la que la victoria perteneció por completo a los rivales atenienses, Leónidas regresó a Esparta profundamente decepcionado por no haber tenido la oportunidad de enfrentarse a los persas y demostrar en combate la potencia militar espartana. Sin embargo, esta frustración no lo desvió de sus deberes como rey, y centró su atención en consolidar el poder de Esparta desde dentro y en fortalecer sus defensas. En los años que siguieron, el reinado de Leónidas estuvo marcado por una profunda preocupación ante la inminente amenaza persa, una amenaza que distaba mucho de haber sido vencida en Maratón. Consciente de que los persas sin duda regresarían con una fuerza aún mayor, Leónidas procuró establecer alianzas estratégicas con otras ciudades-estado griegas, pese a la tradicional postura aislacionista de Esparta. Sus esfuerzos diplomáticos y su firme liderazgo ayudaron a unir a Grecia en un tiempo de tensión creciente. Leónidas también reforzó el ejército espartano, intensificando el entrenamiento militar e implementando reformas tácticas que afinaron la eficiencia de la ya temida falange hoplita. Su reputación de líder, justo pero firme, contribuyó significativamente a elevar la moral y la disciplina entre sus hombres. La población espartana, plenamente consciente de la amenaza externa, respaldó firmemente estas medidas, reconociendo en su rey a la figura capaz de guiarlos en tiempos de crisis. Mientras los persas se preparaban para una nueva invasión bajo el rey Jerjes, sucesor de Darío, Leónidas vigiló de cerca los movimientos del enemigo y participó activamente en las discusiones del Consejo Espartano sobre cómo afrontar esta amenaza nueva y aún más peligrosa. Por fin, la oportunidad para que Leónidas demostrara su valor y liderazgo ante los persas estaba cerca. Las fuerzas del mayor imperio que el mundo hubiera conocido se hallaban de nuevo a las puertas de Grecia, y el rey espartano estaba decidido a enfrentarlas. Bajo el mando de Jerjes, los persas realizaron preparativos minuciosos y extraordinariamente ambiciosos para la nueva invasión de Grecia. Jerjes movilizó recursos inmensos y convocó soldados de todos los rincones de su vasto imperio, desde las montañas de Asia Menor hasta las fértiles llanuras de Egipto, reuniendo una fuerza colosal nunca antes vista. Los persas construyeron un vasto puente de pontones sobre el Helesponto, permitiendo que su inmenso ejército cruzara hacia Europa. Además, Jerjes coordinó cuidadosamente las líneas de suministro, estableciendo una sólida red logística para mantener abastecidas a sus fuerzas durante toda la campaña. Estos preparativos detallados demostraban con claridad la determinación absoluta de Jerjes de conquistar Grecia, planteando una amenaza formidable que pondría a prueba hasta el límite el valor de los defensores griegos. En respuesta al peligro inminente, varias ciudades-estado griegas, conscientes de que ninguna podría resistir por sí sola a la gigantesca fuerza persa, decidieron dejar a un lado viejas rivalidades y unir fuerzas. Esta unión sin precedentes desembocó en la formación de la Liga Helénica, una alianza militar estratégica creada para enfrentar la amenaza persa de manera coordinada y eficaz. Esparta, bajo el liderazgo de Leónidas, desempeñó un papel crucial en la formación y conducción de esta alianza. La Liga Helénica simbolizó un raro momento de cooperación y unidad entre ciudades griegas tradicionalmente divididas por rivalidades y conflictos locales. Ciudades como Atenas, Corinto y Tebas se comprometieron a aportar tropas y recursos para enfrentar al enemigo común. Esta unión temporal estuvo marcada por intensas negociaciones diplomáticas y reuniones estratégicas, donde el compromiso con la libertad griega pesó más que las disputas internas y las diferencias políticas.
Según los relatos detallados del historiador Heródoto, se produjo un episodio llamativo cuando llegaron a las puertas de Esparta emisarios persas, con una exigencia clara y provocadora. Reclamaban tierra y agua, símbolos tradicionales de sumisión a la supremacía persa. Estos emisarios, representantes directos de Jerjes, pretendían demostrar la inevitabilidad del dominio persa sobre las ciudades griegas, confiados en la abrumadora superioridad de su imperio. Al presentarse ante los líderes espartanos, pronunciaron con arrogancia la exigencia imperial, esperando una sumisión inmediata. Sin embargo, la respuesta espartana fue mucho más audaz y desafiante de lo que los emisarios persas hubieran podido imaginar. Leónidas y los líderes espartanos apresaron a los emisarios y, sin vacilar, los arrojaron a un pozo profundo, donde se arrojaba a los condenados e indeseables. Mientras veían caer a los emisarios, declararon con sarcasmo que allí podrían encontrar toda la tierra y el agua que desearan. Este gesto enérgico y dramático fue una declaración inequívoca de la resolución de Esparta de enfrentar cualquier amenaza a su soberanía con valor absoluto y sin concesiones. El episodio se difundió rápidamente por toda Grecia, reforzando la reputación de Esparta y de Leónidas como símbolos de una resistencia feroz e inquebrantable frente a cualquier intento de sometimiento. Ante la amenaza cada vez más cercana de los persas, los espartanos, plenamente conscientes de la gravedad de la situación, decidieron buscar guía divina enviando una delegación al venerado oráculo de Delfos, lugar sagrado donde los griegos creían escuchar el consejo de los dioses por boca de la sacerdotisa Pitia. Cuando los enviados espartanos llegaron al templo, realizaron cuidadosos rituales y ofrendas, aguardando con ansiedad las palabras que podían determinar el destino de su ciudad. La sacerdotisa reveló una profecía enigmática e inquietante, pronunciando palabras cargadas de un destino oscuro e ineludible. O bien Esparta sería totalmente destruida por los invasores persas, o bien tendría que llorar la pérdida de uno de sus reyes. Para Leónidas, estas palabras resonaron con un significado aún más profundo y personal. El rey comprendió que, por su posición y por el momento histórico en que vivía, su vida y su destino estaban directamente entrelazados con las palabras pronunciadas por el oráculo. A medida que el poderoso ejército persa avanzaba inexorablemente hacia territorio griego, Leónidas decidió solicitar formalmente la movilización total de las fuerzas espartanas, reconociendo con claridad la importancia crucial del estrecho paso de las Termópilas como punto estratégico de resistencia. Sin embargo, su propuesta encontró una barrera insalvable: los éforos, poderosos magistrados que custodiaban con rigor las tradiciones religiosas y políticas de Esparta, se negaron categóricamente a permitir una leva general debido al período sagrado de las Carneas, festival religioso durante el cual las acciones militares estaban estrictamente prohibidas por antiguas e inviolables tradiciones. Bloqueado por los éforos, Leónidas recurrió entonces a la Jerusía, el respetado consejo de ancianos de Esparta, en busca de una solución alternativa que asegurara que la defensa pudiera proseguir incluso en medio de las restricciones religiosas, reconociendo la gravedad inminente de la amenaza persa y la urgencia de una respuesta inmediata. Los ancianos, tras una deliberación cuidadosa e intensa, decidieron conceder una autorización especial. Permitieron a Leónidas partir únicamente con su guardia personal, compuesta por 300 de los más distinguidos y experimentados guerreros espartanos, cada hombre seleccionado uno a uno. Pese a la drástica limitación numérica, Leónidas aceptó la decisión de la Jerusía. Comprendía con claridad el peso histórico de su misión y la gravedad de la responsabilidad sobre sus hombros. Leónidas envió mensajeros a las ciudades-estado aliadas, exhortándolas a enviar refuerzos militares para apoyar la resistencia frente a la inminente invasión. Las ciudades griegas respondieron con urgencia. Tebas, Corinto, Atenas y muchas otras enviaron tropas, plenamente conscientes de la necesidad apremiante de defender su libertad contra el vasto ejército persa.
A medida que las fuerzas aliadas se reunían bajo su liderazgo, Leónidas organizó cuidadosamente la logística y la estrategia para la defensa de las Termópilas. Reconociendo la importancia estratégica del paso, cuyo estrecho terreno limitaba la ventaja numérica persa, decidió reforzar aún más su posición reconstruyendo el llamado Muro Fosidio. Con la ayuda de los soldados aliados, se levantaron con rapidez defensas adicionales, lo que hizo que el paso, ya defendible por naturaleza, resultara aún más formidable. Cada contingente de las distintas ciudades-estado contribuyó de forma significativa a los preparativos, demostrando una cooperación sin precedentes, con soldados de orígenes variados trabajando codo con codo por la defensa de Grecia. Los 300 de Esparta, junto con sus aliados, tebanos, corintios y tespios, formaron una fuerza de aproximadamente 7.000 combatientes. Pero contra ellos marchaba un ejército colosal y multiétnico, compuesto por cientos de miles de luchadores de muchas tierras de Oriente. El destino de Grecia estaba en manos de Leónidas, pues estaba a punto de enfrentarse al mayor ejército del que jamás habían oído los griegos. En el verano del año 480 a.C., bajo un sol implacable, una columna de guerreros avanzaba con pasos firmes y resueltos hacia el estrecho paso de las Termópilas, conocido por los griegos como las Puertas Calientes. Al frente de esa marcha iba el rey Leónidas, cubierto con una imponente armadura y tocado con el icónico casco con cresta, símbolo del valor espartano. Cada uno de los 300 guerreros que lo seguían había sido cuidadosamente seleccionado. Hombres que habían jurado luchar hasta su último aliento por la libertad de Esparta y de toda Grecia. La llegada de los espartanos a las Termópilas estuvo marcada por una atmósfera cargada. El pesado silencio de la marcha solo era roto por el ritmo medido de las sandalias de cuero golpeando la tierra reseca, un sonido que resonaba como tambores de guerra. A medida que se acercaban al estrecho paso, el paisaje imponente subrayaba la gravedad del momento. Acantilados abruptos y un mar amenazante ceñían el espacio donde estaba a punto de desarrollarse la gran batalla. Allí, en esa posición estratégica, Leónidas y sus hombres tomaron sus puestos, plenamente conscientes de la inmensa responsabilidad que recaía sobre sus hombros y de la inminente llegada del colosal ejército persa liderado por Jerjes. Los espartanos iniciaron los preparativos para reforzar sus defensas reconstruyendo el Muro Fosidio, una fortificación defensiva para estrechar aún más el paso y maximizar la ventaja estratégica que les brindaba el terreno. Hombres de diversas ciudades-estado griegas trabajaron codo con codo, acarreando piedras, cavando trincheras y levantando barricadas. Con el paso de los días y mientras continuaban los preparativos, el campamento griego se convirtió en un lugar de intensa interacción entre los distintos contingentes aliados. Tebanos, tespios, corintios y soldados de otras ciudades-estado compartían alojamientos, intercambiaban tácticas y profundizaban su camaradería bajo el liderazgo inspirador de Leónidas. El rey espartano, célebre por su firmeza y su valor, no tardó en convertirse en una figura unificadora, ganándose con rapidez el respeto y la admiración de los guerreros de las otras ciudades. Pese a las diferencias culturales y las rivalidades históricas, el liderazgo de Leónidas forjó un frente cohesionado y decidido, listo para enfrentar como uno solo la amenaza persa que se cernía. En los momentos previos al choque inevitable, tuvieron lugar los últimos contactos diplomáticos entre griegos y persas. Seguro de su aplastante superioridad numérica, Jerjes envió emisarios para exigir una vez más la rendición de las fuerzas griegas, ofreciendo condiciones si se entregaban pacíficamente. Ante la provocación persa, los espartanos respondieron con una determinación inquebrantable y desafiante. Cuando los emisarios persas advirtieron que sus flechas serían tan numerosas que oscurecerían el sol, el guerrero espartano Dieneques replicó con calma: «Mejor así, entonces lucharemos a la sombra». Esa frase, pronunciada con absoluta serenidad, se convirtió en símbolo del coraje y la resiliencia que definirían la legendaria resistencia en las Termópilas.
El enfrentamiento inicial comenzó con ferocidad. Las primeras tropas persas avanzaron con confianza contra la posición griega, solo para encontrarse con un muro vivo y disciplinado de escudos y lanzas, meticulosamente dispuesto por los espartanos. Demostrando la formidable técnica militar por la que eran famosos, los espartanos formaron una falange perfectamente coordinada, cada guerrero protegiendo con su escudo al camarada de su izquierda, mientras blandía su lanza con precisión letal. La falange se movía con una sincronización impresionante, avanzando y retrocediendo con absoluta disciplina y manteniendo una cohesión impenetrable frente a los asaltos persas. Los primeros escarceos revelaron con rapidez la superioridad táctica y la experiencia de las tropas griegas, en especial de los espartanos. Incluso bajo ataques repetidos, la falange se mantuvo firme, reflejando con claridad la eficacia de años de riguroso entrenamiento y de exigencia extrema. Las fuerzas persas, pese a sus intentos persistentes y numerosos asaltos, no lograron quebrar las líneas griegas y sufrieron pérdidas cuantiosas e inesperadas. La geografía del paso de las Termópilas resultó decisiva para la estrategia griega. La angosta franja entre montañas escarpadas y el mar impedía a los persas aprovechar plenamente su superioridad numérica, obligándolos a atacar en oleadas sucesivas, fácilmente rechazadas por la resistencia organizada de los griegos. La reacción persa a esta resistencia inicial estuvo marcada por la sorpresa y la perplejidad. Acostumbrados a victorias rápidas gracias a la superioridad numérica, sus comandantes quedaron desconcertados al ver a sus tropas fracasar una y otra vez ante un enemigo tan inferior en número y, sin embargo, tan superior en disciplina y técnica. Se hicieron nuevos intentos persas por negociar una rendición pacífica para evitar mayores pérdidas, pero los griegos se mantuvieron firmes en su determinación inquebrantable, rechazando categóricamente todas las ofertas persas. Su postura era clara y resuelta. Preferían la muerte en combate a la sumisión deshonrosa, un mensaje que resonó alto y claro para Jerjes y su vasto ejército. A lo largo de los intensos días de lucha en las Termópilas, los soldados griegos enfrentaron ataques persas continuos y el desafío diario de mantener su capacidad de combate bajo condiciones de agotamiento extremo. Cada momento entre embates enemigos era aprovechado con cuidado por los griegos para administrar los recursos esenciales, alimentos y agua, distribuidos con disciplina y moderación para garantizar que la resistencia durara el mayor tiempo posible. Las provisiones limitadas se racionaban con esmero entre los combatientes, y cada soldado asumía la responsabilidad personal del estricto mantenimiento de sus armas y su armadura, afilando lanzas, reparando escudos y asegurándose de que cada pieza estuviera lista para el siguiente choque. Los turnos en la primera línea se organizaban con precisión espartana, permitiendo breves pero valiosos periodos de descanso para los soldados exhaustos, mientras otros ocupaban su lugar en la línea. Estos intervalos cortos eran esenciales para recuperar, aunque fuera mínimamente, la fuerza física y mental de los guerreros. Aprovechaban cada momento para descansar, comer y atender las heridas superficiales sufridas en la lucha incesante. En el centro de todo se alzaba la imponente figura del rey Leónidas. El rey espartano se empeñaba en estar presente constantemente en la primera línea, combatiendo hombro con sus guerreros y compartiendo directamente los riesgos y peligros de la batalla. Su presencia física y su liderazgo inspirador elevaban la moral de los soldados, fortaleciendo su espíritu de resistencia y su resolución. La sola visión del rey, sereno y confiado, bastaba para reanimar las filas, recordándoles de continuo el honor supremo de defender su tierra y su libertad hasta el último aliento. A medida que se intensificaba la lucha en las Termópilas y las fuerzas persas regulares seguían sin lograr superar la defensa griega, Jerjes decidió enviar a sus tropas de élite, los Inmortales. Esta unidad de soldados altamente entrenados y disciplinados estaba compuesta por 10.000 hombres. Su nombre provenía del rápido reemplazo de cualquier hombre caído en combate, creando una escalofriante ilusión de invencibilidad. Los Inmortales avanzaron con confianza arrogante,
seguros de poder quebrar con facilidad las líneas griegas, pero pronto descubrieron que se enfrentaban a un adversario digno de su temible reputación. Los defensores griegos, liderados por los incansables espartanos, recibieron a los inmortales con aún mayor ferocidad y técnica depurada. Volviendo a emplear su compacta formación en falange, los griegos se mantuvieron firmes, golpeando y rechazando repetidamente las cargas de ese temido cuerpo persa. Para sorpresa de los inmortales y creciente frustración de Jerjes, ni siquiera su unidad más temida pudo abrirse paso a través del muro griego de escudos y lanzas. Sufrieron bajas cuantiosas y fueron rechazados tras cada ataque. Este fracaso sacudió significativamente la confianza persa, pues nunca antes sus mejores tropas habían sido resistidas con tanto éxito. No obstante, pese a su éxito defensivo, los soldados griegos afrontaban constantemente una intensa presión psicológica. El agotamiento físico de la lucha continua, combinado con la presión incesante de oleada tras oleada de enemigos, creaba una atmósfera que imponía una tensión emocional extrema. La ansiedad y el miedo acechaban naturalmente a los guerreros durante sus breves pausas entre combates, pero esos sentimientos eran contrarrestados por la estricta disciplina militar y la presencia firme de sus comandantes, sobre todo la de Leónidas. Conscientes de la importancia crucial de mantener la moral en alto para la supervivencia y eficacia de sus fuerzas, los líderes griegos animaban a sus hombres con breves discursos vibrantes, recordándoles de continuo la nobleza de su misión y la gloria eterna que aguardaba a quienes cayeran defendiendo su patria. Ese fuerte sentido del deber y del honor ayudaba a los soldados a enfrentar sus dudas internas y a mantener el valor incluso ante probabilidades abrumadoras. Así, cada guerrero griego encontraba fuerzas para seguir combatiendo, resistiendo día tras día en un acto de valentía y determinación que resonaría para siempre en la historia. En la oscuridad de las noches que envolvían el campo de batalla de las Termópilas, mientras los soldados griegos buscaban descanso tras otro día extenuante de combate, un acto traicionero estaba a punto de alterar radicalmente el destino de la batalla. Efialtes, un habitante local familiarizado con los senderos montañosos de la región, se acercó en secreto a los comandantes persas con una oferta que sellaría la condena de los defensores. Impulsado por la codicia y la promesa de recompensa, Efialtes reveló la existencia de un estrecho sendero oculto que bordeaba el paso principal, permitiendo a los persas flanquear la posición defensiva griega y atacar por la retaguardia. Ese camino escondido, conocido solo por los lugareños, era una ruta montañosa sinuosa, difícil y traicionera, pero capaz de cambiar de manera decisiva el curso de la lucha. Al percibir la oportunidad que ofrecía esa valiosa información, los comandantes persas enviaron con rapidez a los inmortales para atravesar el paso durante la noche bajo el mando del diestro general Hidarnes. Moviéndose en silencio absoluto, esa fuerza de élite recorrió el escabroso sendero, eludiendo la vigilancia de los centinelas griegos, que desconocían por completo esa ruta alternativa. El descubrimiento de la traición tuvo un impacto devastador en la moral de los defensores cuando llegaron los primeros informes al campamento griego. Hasta ese momento, las fuerzas griegas habían resistido con éxito, manteniendo la esperanza de poder contener a los persas indefinidamente en su posición estratégica. Ahora, sin embargo, se enfrentaban a una amenaza que comprometía todo su plan defensivo, pues serían atacados simultáneamente por el frente y por la retaguardia. Ante la devastadora revelación del sendero secreto mostrado a los persas, Leónidas comprendió por completo lo que esa traición significaba para el destino de las fuerzas griegas en las Termópilas. Sabiendo que la posición estaba irremediablemente comprometida y que la aniquilación era inevitable, el rey espartano convocó un consejo urgente con los líderes de los contingentes aliados. Allí, ante sus oficiales y sus soldados más cercanos, Leónidas anunció una decisión que resonaría para siempre en la historia. Él y sus 300 espartanos permanecerían hasta el final, conteniendo a los persas el mayor tiempo posible y dando así tiempo a las restantes fuerzas griegas para organizar la defensa en otros puntos estratégicos.
A los aliados se les concedió permiso para retirarse, garantizando así la supervivencia de soldados que podrían continuar la lucha en futuras batallas decisivas. Sin embargo, profundamente conmovidos por el valor y el inminente sacrificio de los espartanos, muchos soldados, especialmente los tespios, rehusaron abandonar el campo, eligiendo quedarse al lado de los 300 hasta el final. Al elegir conscientemente el sacrificio, Leónidas afirmó para toda Grecia, y más tarde para el mundo, los más altos ideales espartanos: honor, valor y devoción absoluta a la libertad de su estado. Al despuntar el alba del día fatídico del choque final, los últimos defensores se prepararon para una lucha que sabían que sería la última. Vistiéndose la armadura y empuñando las armas por última vez, cada guerrero espartano abrazó su destino con serenidad y firmeza inquebrantables. Bajo el liderazgo de Leónidas, avanzaron con un valor casi sobrehumano para enfrentarse a las fuerzas persas, que ya se cerraban desde todos los flancos. La batalla final fue feroz y sangrienta, con espartanos y aliados combatiendo con una intensidad desesperada y heroica. Aunque superados con creces en número, cada guerrero luchó hasta el límite absoluto de sus fuerzas, mostrando una pericia marcial inigualable y una resistencia extraordinaria. Las lanzas rotas dieron paso a las espadas, y cuando sus espadas se quebraron, los combatientes usaron las manos desnudas y los dientes, negándose a rendirse o a retroceder. En el centro de esa lucha frenética y brutal se encontraba Leónidas, cuya presencia imponente y liderazgo intrépido alentaban a los suyos incluso mientras el cerco enemigo se estrechaba inexorablemente. Cubierto de heridas pero combatiendo con una determinación incansable, encarnaba la esencia misma del valor y del sacrificio. Por fin, rodeados por todos lados y exhaustos más allá de cualquier límite, Leónidas y sus hombres cayeron bajo la incesante lluvia de flechas persas. Pero incluso en sus últimos momentos no se oyó entre los guerreros griegos súplica alguna de misericordia. Sus muertes heroicas se convirtieron de inmediato en un símbolo inmortal de resistencia, honor y sacrificio absoluto. El legado de ese acto extraordinario resonaría a lo largo de las edades, transformando la derrota militar en las Termópilas en una de las mayores victorias morales y espirituales de la historia, recordándole al mundo que la verdadera grandeza no reside solo en la conquista, sino también en la capacidad de plantarse con valentía ante lo imposible. La muerte heroica de Leónidas en las Termópilas se convirtió con rapidez en mucho más que un episodio militar. Se transformó en un mito vivo, un símbolo eterno de coraje, honor y resistencia inquebrantable frente a la tiranía. La elección deliberada y serena del rey espartano y de sus hombres, enfrentar una muerte segura en lugar de ceder a la sumisión, resonó profundamente en el imaginario colectivo no solo de la Grecia antigua, sino de generaciones posteriores en todo el mundo. El sacrificio de Leónidas fue decisivo tanto en lo simbólico como en lo estratégico. Al retrasar el avance persa, los espartanos permitieron que las ciudades griegas se organizaran para las batallas posteriores, como Salamina y Platea, que finalmente rechazaron la invasión persa y aseguraron la supervivencia de la civilización y la cultura griegas. El acto de valentía en las Termópilas no fue en vano. Se convirtió en un hito en la defensa de la civilización que sentaría las bases de la cultura occidental. En los siglos que siguieron, el nombre y el ejemplo de Leónidas atravesaron generaciones, convirtiéndose en una referencia constante en el discurso político, militar y cultural. Su valor fue celebrado en poemas épicos, dramas, esculturas y pinturas. Se convirtió en símbolo de la lucha contra la opresión, inspirando a incontables generaciones y movimientos a lo largo de la historia humana. Su estrategia para enfrentarse a un ejército muy superior sigue estudiándose hoy en academias militares de todo el mundo. Más de 2000 años después de su muerte, la leyenda de Leónidas y de sus 300 guerreros continúa inspirando, recordándonos el valor del coraje, la dignidad y el sacrificio personal por el bien común.
La historia del rey espartano perdura como ejemplo eterno del auténtico heroísmo, reflejando la capacidad de la humanidad para enfrentar las adversidades más extremas con determinación, valor y honor.